Televidentes, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, gracias por acompañarnos este lunes 25 de enero de este 2021, una semana clave para lo que tiene que ver las aspiraciones a Carondelet de los presidenciales, pues es prácticamente la última semana, la siguiente será muy corta y con todas estas situaciones que se viven en el país de movilidad, de restricciones, la campaña electoral básicamente se está centrando en medios de comunicación y por supuesto la comunicación digital. Hoy tenemos el turno del candidato Juan Fernando Velasco, que precisamente compartirá con nosotros y como siempre con nuestra querida compañera y colega amiga María Paz Kervis, que nos acompaña nuevamente con nosotros. La semana pasada no pudo estar en este espacio con Gustavo Larrea, pero ahora sí está con nosotros y por supuesto vamos a compartir con ella como siempre estos espacios relacionados a la economía, la dolarización, la recuperación del empleo, el salud, educación y otros temas. María Paz, gracias, como siempre un gusto compartir contigo este espacio. Muchas gracias, Byron. Buenos días a todos quienes nos escuchan y ansiosos nosotros de continuar con las entrevistas. Y esta mañana tendremos al candidato Juan Fernando Velasco. Efectivamente, María Paz, y ya lo vamos a presentar. Él está en una campaña ya oficialmente desde que inició su candidatura el año pasado. Representa una tendencia nueva, una tendencia, digamos, progresista, pero diferente. Es precisamente al candidato Juan Fernando Velasco que lo vamos a tener esta vez a través de la vía telemática. Me comentan si ya lo tenemos en pantalla para darle la bienvenida. Juan Fernando Velasco, muy buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal, Byron, María Paz? ¿Cómo están? Mucho gusto. Un saludo también a todos los televidentes. Bueno, en honor al tiempo y gracias por el espacio de tenerlo aquí. Nos hubiera gustado tenerlo en directo, pero sé que por algunos temas de agenda no se puede cumplir, pero vamos a tratar de honrar el tiempo y por supuesto que el televidente, los votantes del ciudadano que nos está escuchando a esta hora y que nos ve, pueda tener estas reflexiones directas del candidato a propósito de 4 ejes fundamentales de los cuales vamos a tratar en este primer bloque de 12 minutos, unos 15 minutos quizás promedio, sobre economía, dolarización, fortalecimiento del empleo y por supuesto también las relaciones con organismos internacionales a propósito de la deuda externa. Y comienzo con temas que usted también lo ha comentado varias veces, que tiene que ver con el tema del aumento del IVA de manera progresiva. ¿De dónde tendrá usted recursos si actualmente el gobierno tiene un déficit de más de 3.000 millones de dólares? Unas obligaciones que superan los 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos internacionales de crédito, sin hablar de los 18.000 millones de dólares de los tenedores de los bonos. Y los ingresos, según ha establecido el Banco Central y el propio Servicio de Rentas Internas, quizás no sean más de 6.000 millones de dólares, que es por lo que en general tiene como ingresos permanentes de impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado. ¿Cuál es su propuesta en esto puntualmente? Bien, nosotros, perdón, nosotros estamos claros de que enfrentamos una situación muy compleja para nuestro país. eh, y sí nos sorprende cómo algunos candidatos frente a esta situación tan dramática que estamos viviendo y que viviremos los ecuatorianos, hablan de soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas, van a ser tiempos complejos. Lo que hay que hacer es tomar las medidas de manera responsable, buscando no afectar a los menos favorecidos, a la gente más pobre. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros sabemos que no es posible bajar el IVA, precisamente porque estamos hablando de tener presupuesto para la educación, porque tenemos que tener presupuesto para la salud, porque tenemos que comprar las vacunas. No podemos bajar ese IVA. Ese IVA tiene que mantenerse y probablemente incluso hemos pensado que para algunos productos de lujo que no son utilizados por la gran mayoría de ecuatorianos, es posible que incluso se incremente en algo el IVA. Donde no vamos a incrementar impuestos es en el sector de la producción, es decir, en insumos que afecten directamente a la competitividad de nuestros productores. Entonces, hablamos de una propuesta en donde, por ejemplo, los insumos productivos no tengan arancel, es quitarle los impuestos de importación
a aquellos productos que se utilizan producir. La maquinaria agrícola, como ya lo tiene ahora, pero la maquinaria textil, el motor fuera de borda para un pescador artesanal, las llantas para que el transportista pueda dar su servicio, etcétera. Es decir, determinar esos insumos productivos y quitarles aranceles para hacernos más competitivos. ¿De dónde se financia? Tenemos que, nuevamente, como se ha dicho muchas veces, tenemos que lograr generar más recursos, ¿no? En el mediano y largo plazo, con una explotación más eficiente de nuestros recursos naturales dentro de todas las prevenciones que supone la Constitución y el cuidado del medio ambiente, pero además con la optimización del gasto. Esto es logrando priorizar aquellas cosas que son fundamentales para la ciudadanía. El Estado se ha reducido en estos últimos 2 años, después de esta expansión inmensa durante el periodo del presidente Correa, en donde creció 250,000 nuevos funcionarios, en donde llegamos a casi 10,000 millones de dólares en sueldos para funcionarios públicos, se ha reducido. Mucho más no se puede reducir, hay que lograr que sea más eficiente, hay que lograr ahorrar, hay que lograr que, como decía, solamente las cosas que son relevantes para la gente sean prioritarias. Hay que entender cuáles son esas prioridades. Nuevamente, analizar en el tapete y decir, bueno, tenemos alrededor de 30,000 millones de dólares de presupuesto del Estado. No es poca plata. Tenemos que lograr que esto le llegue a la mayor cantidad de gente de la manera que le beneficie. ¿Dónde están las prioridades? Por ejemplo, en la vacuna. Prioridad número uno de este y del siguiente gobierno será lograr que los ecuatorianos se vacunen de manera gratuita. En la corrupción tenemos un 30% que se nos roba a los ecuatorianos todos a partir de las compras públicas. Este es un dato del Fondo Monetario Internacional, en donde, como digo, nuevamente hay desde dónde ajustar para lograr que el dinero alcance. Candidato, otro tema que es fundamental. Si usted está hablando de un incremento al IVA focalizado, si se quiere usar el término, quizás no es el término técnico, usted va a golpear al consumo y ya tenemos impuestos como el ICE, impuesto al consumo especial, que genera también una cierta restricción al consumo y la única manera de reactivar la economía es permitiendo acceso al crédito, que los productores y generadores de eso, de bienes y servicios, puedan ofrecer estos productos con un precio asequible o más barato. Pero si le ponemos impuesto al consumo, en este caso con un IVA focalizado para consumos especiales o suntuarios, puede haber una restricción también del consumo en general. ¿Qué piensa usted? Depende del consumo, efectivamente, Byron. Cuando hablamos de un IVA focalizado, efectivamente, ni siquiera estamos pensando en la gran mayoría de los ciudadanos. Estamos hablando de aquellos productos que una subida, por ejemplo, del 2% en específico, con esos productos, no afectaría. Tampoco estoy diciendo que vamos necesariamente a tomar esa medida. Lo que no vamos a plantear es una reducción del IVA. El IVA más o menos son 600 millones de dólares de ingreso al Estado por punto. Hablar de bajar 2 puntos es ahondar ese déficit que en este momento ya tenemos en el presupuesto del Estado. Así que probablemente si se sube el IVA será de manera muy focalizada en aquellos productos que aparte tengan un impacto ambiental o que tengan un impacto a la salud, que sean exclusivamente de carácter suntuario, es decir, de lujo, que muy poca parte de la ciudadanía los adquiera y para quienes seguramente no hará una diferencia fundamental en ese consumo. Pero sobre todo, y ya hablamos de la focalización, lo que hay que generar es herramientas que permitan tomar estas decisiones de manera focalizada. Otro sector que es fundamental y que es necesario y que hay que focalizar es el sector de los subsidios. El Ecuador en este momento pues está en una situación, quedó a la mitad de la propuesta de octubre con respecto a la eliminación del subsidio, pero ahí está, con respecto al combustible, hay este incremento que se va dando mes a mes. Nosotros lo que planteamos es mantener los subsidios, pero de manera focalizada para que quienes necesitan
de ese combustible para brindar servicio y que esto a su vez generará la posibilidad de mantener precios bajos en los transportes, en los pasajes para la mayoría de gente, pues lo haremos. Pero le quitaremos el subsidio para quienes utilicen el combustible de manera privada y para quienes nuevamente tenemos que pensar en las alternativas que le generen beneficio a la mayor cantidad de la población. Buenos días, candidato Velasco. Le saluda María Paz Gervis. Yo he revisado su plan de gobierno con mucho detenimiento. Le debo decir que encuentro en él un diagnóstico muy interesante, muy pensado, con datos bastante académicos y cercanos a la realidad. Lo que he hecho en falta son propuestas concretas. Y me refiero en el campo específico del trabajo, que algo mencionó en la primera pregunta que le hizo mi compañero Byron. ¿Qué pasa con el tema del empleo? En su diagnóstico, efectivamente, usted identifica, revisando datos de la OIT, de la CEPAL y del INEC, desde luego, y los datos son dramáticos y todos sabemos, ¿no es cierto? Ujú, Se estima, según lo ujú. que yo pude recoger, que en el año 2020 tendríamos más de 1 millón de personas en el desempleo. Mi pregunta concreta es, ¿cuáles son esas políticas frente al tema del empleo que no sea algo tan escueto como reactivar la economía? Y precisamente, ¿qué pasa con los servidores públicos? Ahí, Marisol, María tienes Paz. razón, efectivamente. eh, lo primero que hay que decir es que el empleo se genera en su gran mayoría en el sector privado, ¿no? Aquellos candidatos que hablan de generar un número de empleos como por arte de magia, como que fuera una decisión del Ejecutivo, decir, vamos a generar tantos empleos, es muy difícil. La única manera de generar empleo desde el sector público es con la obra pública, ¿no? Pero en un momento en el cual el Ecuador se encuentra como está, yo veo muy difícil que podamos hacer inversión en obra pública en la manera en que se ha hecho en otros momentos, por ejemplo, cuando estábamos en bonanza petrolera. En ese sentido, lo que tenemos que lograr como Estado, digamos, es que todas estas restricciones que en este momento se le pone al sector privado cesen. El sector privado tiene que lidiar no solamente con las dificultades del emprendimiento, ¿no? Que ya es complejo, sino además con toda una serie de restricciones, de permisos, de tasas, de licencias, de certificados, de requerimientos que le pone el Estado a los emprendedores, haciéndole la vida imposible al sector privado. Es increíble cómo el Estado no tiene eh, ningún nivel de empatía con lo complejo que es emprender. Y estamos hablando del pequeño emprendimiento, de la persona que pone un pequeño puesto de hamburguesas, del pequeño taller de sastrería, de la manufactura, la gran mayoría de empresas en nuestro país, como saben, son pequeñas, micro y medianas empresas, ¿no? Todas esas empresas deben lidiar con un Estado sobreregulador, anquilosado en los trámites, en las restricciones, en la corrupción, además, con créditos imposibles de pagar, etcétera. Entonces, primero, alivianar toda esa carga, convertir al Estado realmente en ese compañero que en vez de estar viendo cómo mete cuchara, cómo saca impuestos adelantados, cómo pone tasas, cómo pone requerimientos, esté ahí al lado diciendo, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer para hacerte la vida más fácil? ¿Necesitas un certificado? Listo, entra al internet, sácalo rápidamente, no tienes que pagar ahora. Cuando estés generando ingresos, ahí recién me lo pagas. ¿Necesitas un certificado temporal? Hoy mismo, entras al internet, saca tu certificado temporal y te doy tiempo para que que esto no sea un problema, que no sea una carga en este momento. Así que eh, créditos baratos, sencillos, fáciles de entregar, acompañamiento, moratoria en el certificado del buró de crédito para que las deudas anteriores no sean necesariamente un impedimento, pero sobre todo, ay, Marisol, perdón que me extienda tanto, hay que pensar fuera de la caja, ¿no? Todo esto que estamos diciendo, además, requiere de decisiones que estén fuera del pensamiento normal. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo hemos dicho en algunas partes del debate.
Eh, por ejemplo, en el sector turístico, bajar el IVA, o algunos candidatos plantean como una alternativa bajar el IVA. En una situación normal, probablemente bajar el IVA sí genere un crecimiento, pero en una situación de pandemia, en donde ahora que viene el feriado de carnaval, estoy completamente seguro que el gobierno, además de manera responsable, va a tener que cerrar playas, evitar aglomeraciones, restringir horarios. No sirve de nada una medida como esa. Lo que hay que hacer es tomar medidas excepcionales y hemos planteado algunas, como por ejemplo reducir la jornada laboral los viernes, aumentarle media hora de lunes a jueves para que el viernes la gente pueda salir. ¿Con esto qué logramos? Desconcentrar la cantidad de gente que sale en los grandes feriados vacacionales y repartir en 52 feriados durante el año. Estos son el tipo de medidas que se necesitan, que la persona que está haciendo turismo, ayer estábamos en una van que tiene el registro para hacer turismo, pero obviamente si no hay turismo está ofertando sus servicios y nos movilizaba desde Guayaquil a Santa Elena. La ANT le detuvo, le dijo que no tenía el permiso para realizar ese servicio. El señor está trabajando, está buscando una alternativa para sobrevivir y el Estado parecería solo ponerle restricciones. De acuerdo, pero si me permite, yo quiero insistir en este tema de los servidores públicos. A mí es algo que me genera Ujú. muchísima ansiedad, porque tomemos en cuenta que también vienen con un nuevo gobierno. Definitivamente va a haber un porcentaje importante de servidores en libre remoción que van a salir de sus puestos de trabajo y vendrán otros. Más o menos, ¿cuántos servidores públicos tenemos ahorita después de estas reducciones que se hizo en el gobierno? No, no tengo el dato, pero eh, me parece que el esfuerzo que se hizo desde el Ejecutivo por reducir, yo fui ministro durante 15 meses y me vi en la situación compleja de tener que prescindir de servidores públicos en un momento además de complejidad económica. Primero, no hay que satanizar los servidores públicos. Los servidores públicos son también los maestros, son nuestros médicos, es el policía que nos protege, etcétera, ¿no? No se puede satanizar eso. Yo sé por experiencia propia, por los intentos que se realizaban permanentemente, que hay un momento en el cual los servicios empiezan a perder la posibilidad de ser realizados si seguimos reduciendo. Lo que hay que hacer, hay algunos ministerios que todavía, por ejemplo, tienen más choferes que automóviles, por ejemplo, ¿no? Entonces, todavía un poco se puede recortar en ese sentido, pero creo que en las empresas públicas está el mayor desafío, gerentes que todavía ganan sueldos exorbitantes, empresas públicas que no son eficientes, que no han logrado resolver su, el hecho de que existan, ¿no? Ujú. Y por otro lado, tenemos otras empresas públicas Perdón, que a mi juicio, justamente en esa línea, yo estoy revisando el dato y son alrededor de 314,000 servidores públicos, de los cuales 35% serían los de cargo de libre remoción. Sin embargo, un poco se escucha mucho también esto de los salarios excesivos, de los salarios bajos, y a mí me parece importante que nos desmitifiquen un poco y nos aclaren a la ciudadanía. ¿Cuánto gana el servidor público que ingresa en el nivel más bajo y cuánto es lo máximo que puede ganar? Porque después a mí, cuando escucho esto de que se va a recortar salarios, se va a recortar personal, y como usted bien menciona, son ciudadanos y ciudadanas que también van al desempleo. ¿De qué número estamos hablando? ¿Cuáles son los salarios? ¿Cuáles son esos rangos salariales donde empiezan, donde terminan? bueno, el servidor público que más gana es el presidente, ¿no? Que gana poco más de $5,000 y el servidor público, perdón, que menos gana, gana el básico. Aquí yo no creo, se ha reducido muchísimo los sueldos en este último periodo. En un momento el sector público ganaba mucho mejor que el sector privado. Esto ya no es así. Hoy el sector público está por debajo de los sueldos que gana el sector privado. Pero nuevamente, el desafío es priorizar cuáles son estos servidores públicos que realmente le hacen bien a nuestro país y aquí pues debo decir, María Sol, que hay un tema
que es fundamental, que hay que corregir, y es el hecho de que hay estos servidores públicos por nombramiento que, y no quiero generalizar, pero hay una tendencia a que estos servidores, al sentir su puesto protegido y saberse o saber que no pueden ser removidos de su cargo, se vuelven menos eficientes que uno de libre remoción. Yo creo que el Estado sí requiere de algunos servidores que pues sean de nombramiento, que son fundamentales en la realización de las funciones del Estado, pero que un servidor público por definición debería ser de libre remoción. Es decir, si un servidor público no realiza sus tareas, si no realiza de manera correcta para lo que está contratado con el dinero del pueblo, con el dinero público, con el dinero que pagamos todos los ecuatorianos con nuestros impuestos, debería ser removido de manera sencilla. Está bien, hay que proteger los derechos de los trabajadores, pero hay que proteger a los trabajadores, no al puesto. Ese es el gran problema que tienen nuestras leyes laborales. Y por otro lado, creo que es fundamental entender dos cosas. Uno, que hay empresas públicas que generan pérdida para nuestro país, ¿no? Y en ese sentido no tiene ningún sentido que pues se las mantenga. Pero hay otras que así generen pérdida, son fundamentales para la garantía de derechos. Estamos hablando, por ejemplo, de Correos del Ecuador. Para mí es un error haber eliminado Correos del Ecuador, puesto que es una empresa que, sobre todo en este momento de pandemia, se vuelve una herramienta fundamental para los emprendedores. Ya hemos visto como una de las empresas que más creció durante la pandemia es Amazon, que finalmente es una empresa de correos. Es fundamental tener un buen sistema de correos para que los productores de nuestro país, en esta situación excepcional en la que nos encontramos, tengan un mecanismo para comercializar sus productos. Otra empresa fundamental, la empresa de medios públicos. Estamos en plena pandemia con nuestros estudiantes, con nuestros profesores teniendo que buscar alternativas para llegar a los estudiantes con problemas de conectividad. ¿Cómo no vamos a tener una empresa de medios públicos que nos permita garantizar el acceso a contenidos educativos, que nos permita tener información de primera mano, veraz, eficiente, con respecto a las situaciones de salud? Entonces, hay algunas empresas que, más allá de la relación costo-beneficio, deben mantenerse. Y otras que, si no están generando un beneficio económico para la ciudadanía, simplemente deben desaparecer. Candidato Juan Fernando Velasco, ya es el momento de hacer nuestra pausa. María Paz también tiene algunos temas relacionados a la educación, sobre todo, que lo vamos a topar en el siguiente corte. Yo iniciaré con el tema de la salud, pero sobre todo la vacuna. ¿Cómo va a ser usted de llegar a ser gobierno esta vacunación masiva de que tanto se habla y que tantos candidatos lo están planteando? Volvemos en segundos. Estamos de vuelta con ustedes esta mañana. Es un gusto seguir conversando con el candidato Juan Fernando Velasco. Y en este segmento queremos abordar las preocupaciones que vienen en materia de educación, de salud, de bienestar social. Empiezo con el tema de educación, candidato. Escuchamos con frecuencia a varios de los candidatos y en su plan también encontré la importancia, identifica la importancia de garantizar una salud preventiva. Bueno, esto ya establece nuestra Constitución y esto lo dicen casi todos los candidatos y candidatas. Me gustaría escucharle con precisión. ¿Cómo garantiza o cuáles son esas medidas concretas que plantea en caso de llegar a Carondelet para que se cumpla con la salud preventiva? Porque ya está en la norma y vemos que la salud en el Ecuador es todo menos preventiva. Con una pandemia, con un problema de recursos económicos, con unas obligaciones que tiene el Estado adquirido con el Fondo Monetario Internacional y con acreedores.
con qué porcentaje de inversión en salud y con qué plan en concreto se va a tener salud preventiva. Bueno, la salud eh, ha visto, creo yo, en la pandemia, los sistemas de salud pública ha visto en la pandemia desnudadas sus inmensas falencias y deficiencias. Primero hay que entender que parecería que ningún sistema de salud pública, otros, unos mejores que otros, pero ninguno estuvo preparado para una epidemia como la que vivimos en este momento. Eh, y ahí creo que uno de los grandes aprendizajes tiene que ver primero con la necesidad de fortalecer el sistema de salud público. Segundo, como bien lo decías, Marisol, con respecto a la necesidad de la atención primaria. Y esto tiene que ver también con la decisión política, o sea, ¿cuál es el plan? El plan es concentrarse más en la atención primaria y dejar de pensar solamente desde la perspectiva de la construcción de hospitales. La gente y los propios gobiernos han tenido esta necesidad permanente de la gran obra entregada a la ciudadanía. Y esto no solamente es en la salud, es en la educación también, ¿no? Las escuelas del milenio, es lo mismo en la seguridad, romper las pequeñas UPCs y tener el gran edificio que permita controlar la seguridad. Y lo que ha demostrado el tiempo, la pandemia y la realidad es que es todo lo contrario. Hay que propender más bien a la creación de pequeños centros en donde el ciudadano tenga mejor acceso de manera más temprana, más cercana a estos servicios en educación, en salud y en seguridad. Y para ello, pues, como digo, la decisión política pasa por ejemplo, concentrarse más en el deporte. El deporte es una actividad que ayuda a prevenir estos centros de salud, en donde la inversión esté más puesta ahí que en la construcción de los grandes hospitales, también nos permite la atención temprana, el diagnóstico temprano, la posibilidad de detener las enfermedades antes de que se vuelvan eh, tan complejas que requieran de una intervención en los hospitales. Las acciones concretas tienen que ver, y el presupuesto nuevamente tiene que ver con la situación en la que nos encontremos de aquí al 24 de mayo, cuando el presidente Lenín Moreno termine su gobierno. Uno de los temas fundamentales de salud, sin duda alguna, y tal vez el de mayor prioridad como política de Estado y como de las preocupaciones de nuestro gobierno, tiene que ser el tema de la vacunación. No hay nada que esté por encima de eso en este momento. No hay nada que pueda quitarle tiempo, esfuerzo, creatividad, recursos que lograr esa vacunación para alcanzar el 75% de la ciudadanía entre vacunados y contagiados de manera natural, que nos permita siquiera pensar en reestructurar nuestro país desde la perspectiva económica, sanitaria, etcétera. Perfecto, sí. Y en esa misma línea, bueno, una pequeña precisión. Soy María Paz, no soy María Sol. Pero quiero ahondar en materia de salud pública y viendo un poco más a largo plazo y un tema de derechos. Uno de los grandes problemas de salud pública en el Ecuador es lo que deriva de la salud sexual y reproductiva. Y este dato catastrófico que es el porcentaje de niñas madres en el Ecuador. Vemos que si bien es un tema de salud pública, también es un tema de derechos humanos fundamentales, de ejercicios de derechos, y donde en nuestro país, lamentablemente, hay un importante porcentaje de la población y de los representantes políticos que encuentran limitaciones a este ejercicio de derechos. ¿Cuál es su postura frente al tema y de llegar a Carondelet, cuál sería la apuesta de su gobierno? Sí, María Paz, perdón. Tú lo has dicho, por ejemplo, la posibilidad de pensar de manera integralmente las políticas públicas es fundamental. Cuando se habla de educación, también de embarazo adolescente. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas de nuestra educación es la desnutrición crónica infantil, ¿verdad? Los niños en sus primeros 2 años de vida, estamos hablando desde que están incluso en el vientre de la madre, desarrollan esas capacidades
que después se traducirán en sus posibilidades cognitivas cuando lleguen a la escuela. Y uno de los principales factores que afecta esta desnutrición crónica infantil es el embarazo adolescente. Entonces, es entender de manera integral estas políticas y para ello es fundamental pues encarar el desafío desde todos los sectores y uno de ellos fundamental es que trabajen en derechos, que reconozcan los derechos reproductivos, sexuales, la posibilidad de tener educación sexual, la posibilidad de encarar desde diversos frentes problemas que están todos interrelacionados y que deben ser entendidos desde esa manera. Candidato, tenemos que hacer una pausa obligada por temas técnicos, pero al regresar quiero comentarle que vamos a tratar el tema de la vacunación, la adquisición de nuevas vacunas. Usted sabe que han llegado un primer cargamento de estas 86.000 que se esperan. El presidente de la República ya está en Estados Unidos precisamente para gestionar eso y es lo que conversaremos con usted en segundos. Seguimos con el candidato Juan Fernando Velasco del movimiento político Construya. Uno de los temas que más preocupan ahora mismo a los ciudadanos es no enfermarse y no morir. Y más allá del tema económico que es vital, para poder trabajar hay que estar sano. Y esta posibilidad de vacunar al 50% de los ciudadanos en este año es casi imposible. No porque el gobierno o el siguiente gobierno no lo quiera, es que también la disponibilidad de vacunas en el mercado está siendo cada vez más complicado. Ya Pfizer lo ha dicho, no hubo la posibilidad de traer en esta semana que pasó todo el contingente, son 86.000 en esta primera tanda de entrega. El presidente incluso está en los Estados Unidos haciendo una negociación más directa con Pfizer, con AstraZeneca y con Moderna precisamente para tener acceso a estas vacunas. Candidato, ¿cómo va a ser usted si en el mundo no hay la suficiente cantidad de vacunas de ninguna de las farmacéuticas como para que a Ecuador le den, digamos, por lo menos unas 10 millones de vacunas? ¿Qué ha adelantado usted? ¿Qué conoce? ¿Y cómo ofrecer algo que lo va a poder cumplir? Byron, es un desafío complejísimo y tú has dado en el clavo con el tema fundamental aquí, cuando se habla, por ejemplo, de la disponibilidad de las vacunas y de si debería entregarse de manera gratuita o permitirle al sector privado que el que tenga dinero se compre una vacuna. En realidad, el tema de fondo es que no habrá en el 2021 la requieren en el mundo. Esto en una situación, además, en la cual los países ricos están empezando a acaparar estas vacunas y ya vemos cómo empieza a ser un tema complejo. ¿Qué puede hacer un candidato? Nada. Y en esto quiero ser enfático. Las vacunas solo se negocian con los estados. No es posible que un candidato en este momento haya podido, como dice, por ejemplo, el candidato Arauz, haya podido llegar a una negociación. Eso no es factible. Las vacunas solo se negocian con los estados y el momento en el cual el próximo presidente de la República puede hacerse cargo de la posibilidad de negociarlas es que alguien que esté ahorita en las elecciones puede hacerse cargo de ello. No, cuando llegue mi gobierno, pues tenemos disponibilidad de 10 millones de vacunas
eso no es factible. Lo que hay que hacer es trabajar en el momento en el que lleguemos para concretar esas vacunas. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo que hay que hacer es lograr, pues, realizar las acciones necesarias, poner dentro de las prioridades la necesidad de Ecuador y de sus vacunas para lograr esos acuerdos. Y en ese sentido es fundamental las relaciones que el Ecuador haya podido construir que, en el ámbito internacional con respecto a las posibilidades. Es importante decir que ahí, mientras mejor lleve el Ecuador sus relaciones internacionales respecto a los plazos de pago, al pago de la deuda, a la relación con los multilaterales, mayores posibilidades tendrá pues sin duda el Ecuador de vacunas. Sí, candidato Velasco, en su plan de trabajo lo dice literalmente que en el eje de participación, perdón, de seguridad ciudadana, que es uno de los más trabajados en su propuesta, señala la reforma del sector justicia como un elemento indispensable para poder cumplir y garantizar la seguridad ciudadana. En concreto, ¿qué reformas plantea usted hacer en el marco de la Constitución vigente en el sector justicia? Bueno, creo que uno de los grandes problemas que tenemos, María Paz, es que los delincuentes parecería que son atrapados, ¿verdad? Puestos a órdenes de la justicia por parte de la fiscalía, de la policía, y que de manera sorpresivamente recurrente son puestos en libertad por los jueces. En este sentido, en temas de corrupción, por ejemplo, nosotros planteamos la creación de una Corte Nacional, es decir, jueces nacionales anticorrupción que pues puedan tomar esas decisiones fundamentales con la independencia, con la autonomía, pero también con la protección que tiene un juez nacional versus un juez que tiene pues una injerencia local y obviamente puede ser influenciado por las fuerzas económicas y de poder locales. Por ello creemos que es fundamental esto. Y segundo, tenemos que hacer una veeduría permanente que funcione. Hasta el día de hoy vemos cómo los concursos de jueces tienen limitaciones, tienen denuncias, tienen serias falencias con respecto a el escogitamiento de estos ciudadanos, estos funcionarios que son fundamentales en la construcción de justicia y de percepción de justicia de la ciudadanía. Creo que no podemos hablar de seguridad ciudadana si no tenemos jueces probos, jueces que la ciudadanía pueda confiar en sus decisiones y que se sepa además de manera transparente de todas sus acciones, que estén además fuertemente y permanentemente, digamos, bajo el escrutinio ciudadano y que se sepa de las sanciones que corresponden cuando no actúan de manera acorde a su función. De acuerdo, estamos de acuerdo, creo que me atrevo a decir la mayoría de las personas en que son necesarios jueces probos, con un ejercicio transparente, que tengan sanciones cuando no cumplen con sus obligaciones. Sin embargo, no deja de ser interesante jueces especializados en materia de corrupción, esto ya se ha hablado en varios espacios, pero al fin del día, y con esto soy quizás un poco pesimista porque no veo cuál es la propuesta distinta, cuál es el camino. Los jueces y juezas tendrán que derivar igual en el marco de lo que establece nuestra normativa y vienen dentro de nuestra carrera judicial, que no es mala, ojo, que como en todo hay ciudadanos y ciudadanas éticas, éticos, profesionales de primer nivel, y también hemos visto efectivamente muchísimos jueces y juezas que tienen un desconocimiento de la aplicación de la normativa y sobre todo que incurren en actos de corrupción. ¿Cómo vamos a garantizar que estos jueces especializados en materia de corrupción no lo sean? ¿Cuál es la propuesta para evitar eso? Y eso en la línea de otra propuesta que hace usted en su plan, que habla de la implementación de un sistema nacional anticorrupción con un carácter público y autónomo. Entonces son las dos cosas.
¿Qué tendrían de especial estos jueces, más allá de ser especializados en anticorrupción? ¿Y en qué consiste este sistema autónomo de lucha anticorrupción? Bueno, lo que tenemos ahí es una propuesta, efectivamente no está construida desde todas las aristas, es una propuesta conceptual con respecto a lo que habría que hacer. Es muy difícil para un candidato explicar cada uno de las propuestas en términos concretos, por ejemplo, cuál sería el presupuesto, cuál sería la estructura administrativa de una instancia de este tipo. Lo que planteamos es el concepto y lo que hay que hacer es construir de manera participativa con respecto a la realidad y al problema, pero el concepto es lo que planteamos es que haya una instancia de veeduría ciudadana que en este momento no está habiendo y que no funciona. Vemos cómo la propia fiscal general de la Nación se queja de la mala acción, a su juicio, de los jueces. Tú, María Paz, lo acabas de mencionar, hay muchísimos jueces que de manera inexplicable para la ciudadanía, para las instancias involucradas, dejan en libertad a delincuentes. Cuando tú ves que hay un delincuente que ha sido atrapado más de 30 veces, 32 veces, veíamos el caso de un delincuente el otro día, y los jueces lo siguen dejando en libertad cuando mate a alguien, cuando realmente genere un daño irreparable a la sociedad. ¿De quién va a ser la culpa sino de ese juez que no pudo impedir que este delincuente siga volviendo a las calles? Y aquí, y perdona que hable en términos generales, tiene que ver mucho con esta percepción de impunidad que tenemos los ecuatorianos con respecto a las acciones del Estado. Cuando tenemos en este momento, incluso en la papeleta, a candidatos con grillete, cuando vemos en la publicidad de un candidato que utilizan la imagen y que un prófugo de la justicia sentenciado es quien pide el voto por otro candidato, se va construyendo este halo de impunidad en el cual los ecuatorianos empezamos a creer que todo es posible, que finalmente la justicia no es para todos y que como cree la gente de a pie, solamente aquel que roba una gallina, un pan, enfrenta la justicia, pero la gente de cuello blanco, los que logran un palanqueo, los que tienen la posibilidad de zafarse por otros medios, para ellos no hay justicia. Eso es lo que tenemos que cambiar. Candidato, ya en temas de gobernabilidad y correlación de fuerzas, cualquier gobierno que llegue, sea usted o cualquiera de los candidatos, va a tener necesariamente que hacer algún tipo de acuerdo parlamentario en una agenda legislativa básica en algunos temas. Por esta conformación de las fuerzas políticas, de lo que se ha conocido a través de algunas simulaciones, habría mucha dispersión, no habrá un bloque mayoritario. Y entiendo que usted tampoco tiene un bloque de candidatos que podrían hacer mayoría en la Asamblea Nacional. Digo esto porque usted va a necesitar una cogobernabilidad. ¿Qué pasa si es que efectivamente no logra esa gobernabilidad? ¿Usted va a ceder espacios de poder? Quizás tenga que ceder algún campo de gobernabilidad para obtener esos apoyos en las propuestas legislativas que usted envía a la Asamblea, por ejemplo. Byron, esa es la manera de hacer política en nuestro país eh, que nosotros queremos romper. Eh, si uno lo piensa, es la peor alternativa la de lograr estos acuerdos para finalmente lograr que se aprueben las leyes que necesita la gente. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados? Y es lo que tú estás diciendo, efectivamente. Es que hay un bloque en la Asamblea que tiene un poder político, ¿verdad? Y lo que el Ejecutivo tiene que hacer para lograr que esas leyes que hoy los candidatos estamos hablando de que vamos a
hacer tal o cual cosa que requiere modificaciones en la legislación, vamos a tener que llegar a esos acuerdos en donde ya sabemos qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué ministerio quieres? ¿Cuánto me va a costar el acuerdo en términos políticos, de gobernabilidad? ¿Cuál es la gobernación que me vas a pedir a cambio de esto? Hay que romper con esa lógica. Hay que pensar que uno gobierna para el pueblo, que uno gobierna para la gente, que uno gobierna buscando lo mejor para los ciudadanos. Y en ese sentido, los asambleístas deben dejar de pensar en bloque. Hay que romper con esta lógica de los bloques partidistas. El bloque sirve para tomar resoluciones internas del partido con respecto a temas específicos, pero no puede ser que cada ley que se discuta haya que ir a hablar con el jefe de bloque para ver qué te piden a cambio de que pase una ley que necesita la ciudadanía. Los asambleístas se deben a sus votantes, deben tomar las decisiones con respecto al beneficio o no que una ley genera para el pueblo, para la gran mayoría de ciudadanos, no para ver si es que me ofrecen un cargo, un muñequeo político, algún ministerio, etcétera. Y nosotros creemos en la posibilidad de construir eso. Yo sé que en este momento habrá gente que piense que somos ilusos, pero yo creo en una nueva clase política, una clase política que esté dispuesta a dialogar, a reconocer errores, a reconocer aciertos en los contrincantes, ¿no? Y yo me he encontrado, por ejemplo, con candidatos en esta lista amplia de candidatos que tenemos hoy por hoy, con los cuales puedo dialogar, puedo conversar después del debate y decirle, esto que dijiste me ha parecido muy relevante, no coincido con esto otro que tú me dices, y podemos dialogar y construir alternativas. Qué distinto sería nuestro país si, por ejemplo, quien sea electo presidente de la República, junte lo mejor de las propuestas de gobierno de los otros candidatos, que pueda hacer una reunión y decir, me gustó mucho eso que planteaste tú con respecto al tema de la minería y lo que tú planteaste con respecto a seguridad, ¿por qué no me lo explicas bien? Ponemos a los equipos a trabajar y sacamos lo mejor de cada una de las propuestas para gobernar este país. Si el fin es lograr mejores días para nuestro país, ¿por qué no podríamos pensar en una alternativa como esa? Ya estamos a 3 minutos de finalizar. Como siempre nos gusta, bueno, primero agradecerle su espacio y sus reflexiones, pero sobre todo en los siguientes 2 minutos y medio, ¿por qué el ciudadano que a esta hora nos ve debe votar por la propuesta de Juan Fernando Velasco? Básicamente porque nosotros planteamos una nueva manera de hacer política, porque nosotros planteamos ir con honestidad, con transparencia, porque no hablamos de lo que vamos a convertirnos a partir del 24 de mayo, sino que la gente sabe lo que hemos sido durante estos 30 años que hemos podido estar en el imaginario de los ecuatorianos, en sus emociones, en su vida, en su dolor y en su alegría. Eh, y porque creemos en la posibilidad de construir un país diferente, un país lejano a la corrupción, un país que piense en los más pobres, un país que genere oportunidades, pero sobre todo un país que piense nuevo, un gobernante que pueda aglutinar las decisiones, la inteligencia colectiva, las necesidades de los ecuatorianos, que conecte con esas necesidades y con esa gana de salir adelante que tienen los ecuatorianos y lo traduzca en un gobierno que realmente esté al lado de la gente, al lado de la ciudadanía. Nuestra propuesta es sencilla, es clara, es juntar a los mejores ecuatorianos y ecuatorianas en torno a un gobierno participativo que piense primero y que confíe en los ciudadanos.
Muchísimas gracias al candidato Juan Fernando Velasco. Le agradezco por su tiempo. Ha sido un gusto conversar con usted esta mañana. Agradezco también a todos quienes nos sintonizan desde sus hogares. Sigan pendientes de nuestros programas a lo largo de esta semana. Byron. Así es, María Paz, gracias también al candidato y a ustedes televidentes que nos dispensan con su sintonía. La intención de este programa es que ustedes se informen más exhaustivamente con esto que proponen los candidatos. Este programa se reprisará este martes a la misma hora, 8 de la mañana. Recuerde, el día miércoles a la misma hora tendremos a otro candidato presidencial rumbo camino a Carondelet. Gracias por acompañarnos.